les quiero dar la guía para curar cualquier problema de salud. Puede sonar como un poco ambicioso este propósito, pero ya van a ver que es mucho más simple de lo que creemos. El cuerpo muestra señales de que un problema de salud está comenzando en todas las partes de nuestro cuerpo. En la piel, en los ojos, las uñas, las heces, la orina, hasta en nuestras emociones, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, de sentirnos. Todo nos está dando muchísima información. Entonces vamos a valorarla. Y la manera en que yo quiero que ustedes comiencen a enfocar su salud ahora es que puedan identificar si algo que ustedes ven, si un síntoma que ustedes ven está relacionado con un exceso de movimiento o un exceso de calor o un exceso de humedad. Solamente necesitas saber esas tres, identificar cuál de esas tres energías o tendencias o comportamiento tiene ese síntoma. Vámonos a un ejemplo para que se sienta, la facilidad que de verdad esto nos da. Por ejemplo, un dolor de oído, ¿verdad? Cuando ustedes si tú has tenido un dolor de oído o has tenido algún desbalance, algún síntoma del oído, muchas veces en el oído podemos sentir como una pulsación. Inclusive a veces nos da un poco de sonido, un ruido. Yo me he dado cuenta, sobre todo en las noches, cuando me voy a acostar a dormir y que coloco la cabeza en la almohada, puedo escuchar como un zumbido de una abeja adentro de mi oído. Estos síntomas nos hablan sobre todo el dolor. Cuando hay dolor, generalmente estamos hablando de un exceso de movimiento. Tanto hablar rápido, moverse rápido con el cuerpo, usar demasiado la mente y tener muchos pensamientos en poco tiempo, o comer alimentos que son rápidos de digerir, que son secos, que son fríos. Todo esto crea en el cuerpo un aumento de movimiento. El exceso de movimiento en un dolor de oído lo vamos a remediar con alguna sustancia que tenga unos aspectos o un comportamiento opuesto al movimiento. Por ejemplo, cuando tú estás corriendo, tú sales a correr y tú te das cuenta de que empiezas a respirar rápido, ¿verdad? ¿Cuál es la manera en que tú intuitivamente calmas esa respiración rápida? Haciendo respiraciones más largas, más pausadas, más profundas, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. ¿Qué vamos a hacer para que nuestro oído, que está teniendo una acumulación de movimiento, comience a calmarse, comience a relajarse y deje de moverse, creando ese dolor? Les dejo ese primer ejemplo allí, ¿verdad? Vámonos con otro ejemplo. El ejemplo de exceso de calor lo vemos perfectamente en una persona que está teniendo caída excesiva de cabello. Cuando tu cabello se está cayendo en exceso, puedes darte cuenta al colocar tus manos en la cabeza. Si tú colocas las yemas de tus dedos a los lados de la frente, en las sienes, tú puedes sentir como en esa área de la cabeza hay más calor. Entonces, ese exceso de calor puede ser causado, por ejemplo, cuando alguien se acuesta muy tarde, frecuentemente te acuestas tarde, tu cuerpo está acumulando y acumulando y acumulando calor y no le estás dando la oportunidad de enfriarse. También sucede muy frecuentemente cuando las personas van a la playa o están comiendo mucho picante, porque todas estas experiencias le dan a tu cuerpo mayor contacto con el calor. Esa energía se acumula y se acumula en el cuerpo y todos los desbalances comienzan como un desbordamiento de esa energía. Es como si el cuerpo tuviera una capacidad para soportar y acumular cierta energía, pero eventualmente alcanza ese nivel tope y comienza a desbordarse. Y eso es lo que sucede entonces cuando tienes tanto calor o cualquier energía. Cuando tienes tanta de esa energía, comienza a desbordarse a otros lugares del cuerpo donde no debe estar naturalmente, porque no es el lugar donde hace
su trabajo bien, sino que ya es demasiada. Todos estos desbalances que les estoy dando como ejemplos, vamos a usarlos en desbalances de la cabeza. Como ya ves, el dolor de oído, ahora la caída del cabello, ¿verdad? Y ahora nos vamos a ir con un tercer ejemplo sobre un desbalance por exceso de humedad. ¿Qué pasa cuando hay un exceso de humedad? Por ejemplo, una congestión nasal. Tienes un exceso de producción de moco, tienes mucha agua. Y si tú te das cuenta, cuando tú tienes este tema de exceso de moco, también a nivel en la garganta y en el estómago, tú sientes como hay una baja capacidad para digerir. Es como si tú te sintieras como una llenura. Hay como mucha agua, la digestión se vuelve lenta, tus pensamientos, o sea, tu manera de prestar atención, no estás tan alerta, ¿verdad? Porque es un exceso de humedad que hace que las cosas se vuelvan más lentas, no tanto frío, pero menos caliente, menos transformador. Es como que se vuelve más estable, pero que en el punto que ya es tan estable que no transforma, que no hay acción, sino que la persona siente que no puede digerir tan rápido, no puede prestar tanta atención, no puede enfocarse tan bien. Igual esa cantidad de sustancia, ese moco y esa agua que hay en el cuerpo, se queda ahí como estancada. ¿Ok? Es la misma sensación en todas las descripciones que estoy dando, pero en este caso es a nivel de nariz. ¿Ok? De fosas nasales. Entonces, ese exceso de humedad inclusive se va a sentir en que la persona hasta va a tener puede experimentar un poco de sueño por esa lentitud de esa poca chispa, vamos a decir, que hay en el cuerpo por ese exceso de humedad. Ya tenemos los tres ejemplos. Ya sabemos que cuando tenemos algo en exceso, necesitamos algo que lo contrarreste, que lo reduzca, ¿sí? Vámonos al el primer ejemplo de exceso de movimiento. Recapitulemos. Son tres tipos de desbalance los que existen en el cuerpo humano: exceso de movimiento, exceso de calor o exceso de humedad. En el caso del exceso de movimiento, específicamente para el dolor de oído, vamos a usar 3 medicinas para los 3 desbalances que son simples, para que ustedes puedan ver el contraste entre uno y otro. En el oído vamos a usar aceite de sésamo. El aceite de sésamo tiene la naturaleza de ser caliente. Es su personalidad. Esa es su naturaleza. Así es, así nació. Así lo creó la naturaleza. Es caliente de por sí. Entonces, ese exceso de calor, no es un exceso en este caso, esa naturaleza caliente va a reducir el exceso de movimiento, porque el calor calma todo lo que es movimiento, pero también la particularidad del aceite es que crea inercia, ¿verdad? Imagínate si tú estuvieras en una piscina llena de aceite, te cuesta mucho más moverte que si estuvieras en una piscina con agua, ¿ok? Por la densidad de ese aceite hace que el exceso de movimiento se calme. Tanto el calor como la viscosidad del aceite ayudan a que el exceso de movimiento del oído se calme, ¿ok? Ese es el primer remedio. Espero que estén haciendo las conexiones y que sus cerebros estén explotando de alegría porque están encontrando esta maravilla en sus vidas, que se llama Ayurveda. Vámonos con el segundo ejemplo, la caída del cabello. Vamos a usar algo súper similar, vamos a usar también un aceite, pero quiero que vean el contraste. En el caso de la caída del cabello vamos a usar un aceite de coco. ¿Por qué? El aceite de coco naturalmente es refrescante. Va a reducir el exceso de calor. Ven el opuesto con lo que hicimos en el caso del aceite de sésamo, que es caliente en el oído. En cambio, en la cabeza vamos a usar aceite de coco y vamos a masajear en las sienes, vamos a masajear en todo el borde de la línea del cabello, que es generalmente donde se concentra ese calor, ¿verdad? En la cabeza. En el caso de la nariz, de la congestión nasal, vamos a usar agua, pero agua salina, ¿verdad? Ese es un remedio clásico para una congestión nasal, agua salina. ¿Por qué? Porque la sal ayuda a que el cuerpo bote, excrete, suelte el agua, ¿verdad? Entonces, nos está ayudando a que el exceso de agua se extraiga, se salga del cuerpo y esa congestión
se digiera y se seque más rápidamente. Entonces, bueno, ¿qué les parece esta maravilla? Cuando yo encontré esto y yo me di cuenta de que todo lo que nos sucede, por supuesto, sobre todo cuando el desbalance está naciendo, está comenzando a formarse, cuando ya el desbalance tiene tiempo desarrollándose, esto se vuelve un poquito más complejo, pero siempre se respetan estos principios de Ayurveda de estos 3 tipos de desbalance. Se llaman los 3 dosha. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso. Hoy solamente quería introducir en sus vidas esta sabiduría que, a pesar de que es ancestral y antigua, es hoy en día muy relevante porque estamos, como humanidad, estamos queriendo hacernos independientes a nivel de salud, queremos cuidar más de nuestro cuerpo, queremos sentir, conectar con la naturaleza, conectar con nuestra salud, hacernos responsables de nuestro cuerpo y de nuestras vidas, y por eso es que esta ciencia maravillosa está volviendo a tomar muchísima importancia y muchísima fuerza en la actualidad. Muchísimas gracias por estar aquí y te espero en el próximo video o próximo podcast que vamos a tener aquí en Ayurveda Intuitiva.